Un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen en un nuevo episodio de El 25. Recuerden, esta es una serie de videopodcast que quiere compartir con ustedes las experiencias, las historias, los personajes y los lugares que marcaron nuestra historia en el departamento del Quindío en el terremoto de 1999. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal, agradeciendo siempre a nuestro amigo y compañero Danilo Bocanegra. Lo pueden encontrar como Bocanegra Videógrafo y a mí me pueden encontrar como Luria Comunicaciones. Y recuerden también, grabando siempre desde la Biblioteca Jesús Duque Restrepo de la Sociedad de Mejoras Públicas, que en 2 años cumplirán sus primeros 100 años de vida. Y bueno, hoy con un invitado muy especial, Germán Rojas Arias, periodista del departamento del Quindío, que estará compartiendo con nosotros un poco sobre esas anécdotas de la vida y las anécdotas periodísticas 25 años después del terremoto del 99. Bueno, Germán, muchas gracias por participar en este episodio del 25. Primera vez que nos encontramos en la vida y bueno que sea en esta mesa de nuestro video podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, para que las personas que nos están viendo en este episodio del 25 puedan conocer un poco a nuestro invitado, coméntenos un poco quién es Germán Rojas Arias. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar esta tarde con ustedes. Germán Rojas es un docente, periodista de toda la vida, periodista aquí en Armenia, de una familia de periodistas, docente graduado en Ciencias Sociales, área mayor Historia y especialista en Derechos Humanos. Cuando usted nos comenta de una familia de periodistas, ¿cómo hace para que la familia o qué ocurre en la familia Rojas Arias para que todos lleven esta línea periodística en sus venas? Bueno, nosotros conmigo somos 8 hijos, 3 hombres, 5 mujeres. Mi padre, periodista de toda la vida, trabajó en el antiguo diario del Quindío, de aquí de Armenia, y recorrió casi todo el país como periodista. Estuvo en Bogotá en Radio Sutatensa, estuvo en RCN, trabajó acá en La Voz de Armenia, fue fundador de muchos programas radiales, de musicales, entre ellos el último que nosotros le heredamos y que lastimosamente tuvimos que nos acabó la pandemia, que llamaba Musicales del Recuerdo. Sí, señor. Un programa muy, pero muy bello que duró más de 40 años. Miguel Ángel y Germán, sobre todo Miguel Ángel, nuestro padre nos llevó a una sala de redacción desde los 7 años, 6 años. Entonces aprendimos a hacer noticias, aprendimos a trabajar con él y poco a poco y con los estudios nos fuimos convirtiendo ya en periodistas. Todos somos profesionales. Hay otra hermana que también escribe, que está ahora en España, que es la hermana menor, también muy buena escritora. Casi todos escribimos, todos tenemos la vena periodística, nos inclinamos hacia allá, pero haciendo otras cosas. Por ejemplo, Miguel Ángel se convirtió en docente, yo también me convertí en docente, pero no dejábamos de lado el periodismo, hacíamos las dos cosas a la par. Cuéntenos un poco, Germán, cómo ha sido esa historia del periodismo en el Quindío y que esto nos vaya encaminando a lo que vamos a hablar más adelantico con el libro que usted recién presenta. Bueno, la historia del periodismo en el Quindío ha sido un tanto difícil porque fueron épocas muy duras que no me tocaron a mí, sino que contaba a mi padre y le tocó a mi padre la época de la violencia en Colombia. El Quindío fue muy brava, fueron periodistas muy guerreros como Celedonio Martínez, como Aldemar Rojas Martínez, como Miguel Acapacho y otros tantos, ¿no? Después comenzó una evolución de periodismo de Jorge Eliezer Orozco y otros tantos que se fueron como por esa línea, como esa vena de escribir, de comunicarse. Aquí en Armenia han existido muchos periódicos, entre ellos el más famoso fue el Diario del Quindío y posteriormente el periódico que más fama tuvo o que ha tenido fue La Crónica del Quindío, que eran periódicos físicos.
Cuando usted habla de periódicos físicos, y lo decimos también porque en mi caso suelo consumir periódico todavía en físico, a comparación de lo que mucha gente consume en cuanto a medios digitales. Cuando uno siente lo físico, uno tiene como mayor relación, como un vínculo mucho más estrecho con la información, con las noticias. ¿Cómo ha sido en su caso, que obviamente pues al ser una persona con muchos más años en la vida de los que yo tengo, ese proceso de cambio entre los medios físicos, el impreso, a los medios digitales? Ha sido un poco difícil porque yo, por ejemplo, un libro no soy capaz de leerlo digital, ¿cierto? Yo el libro lo tengo que tener en las manos y sentir hasta el olor del libro para poderlo disfrutar. Lo mismo pasa con los periódicos, ¿cierto? Pues afortunadamente o desafortunadamente para algunos ha cambiado todo y todo va para la parte digital, porque ya son muy pocos los periódicos que estamos viendo que son físicos, ¿cierto? Nosotros tuvimos un periódico o un plegable que llamó Opinión Cafetera, plegable que duró muchos años. Ahí tenemos toda la colección de lo que se publicó, muy bonita, muy bella. Esa también murió. La crónica, por ejemplo, la crónica del Quindío, la nueva crónica, hoy en día la gente la lee también a nivel digital. Y fundamos un periódico como El Quindiano, que ese paso fue un poco duro, pero ya nos estamos acostumbrando a escribir para un periódico digital, ¿cierto? Nosotros llevamos en ese ejercicio 7 años que llevamos ya con El Quindiano y pues nos ha parecido bien, porque el periódico no solamente está acá, sino que está a nivel internacional. A usted le escriben desde Suiza, desde España, que bien por El Quindío, que bien El Quindiano, ¿cierto? Entonces ya el periódico está en más partes. Esa es una de las ventajas de la parte digital. Bueno, Germán, uno de los objetivos principales del 25 es volver a recordar esas memorias, esas experiencias de lo que nos sucedió hace 25 años con el terremoto de 1999, no para recordar lo malo, no para recordar la tragedia que obviamente la sufrimos y la sentimos, sino también para ubicarnos en ese tiempo y espacio y, en primer lugar, bueno, entender qué fue lo que nos ocurrió, entender las características de esta tierra, y es parte de lo que hemos venido recorriendo en el 25, y parte de esta historia también son las historias desde el periodismo, desde la prensa, desde los relatos noticiosos, desde las noticias. Y bueno, usted nos presenta hace ya unos días este libro, Noticias del Terremoto, el drama de escribir mi propia tragedia. Coméntenos un poco sobre este libro que recién lo publica usted acá en el departamento del Quindío, Germán. Bueno, el libro se empezó a escribir prácticamente desde el mismo lunes 25 de enero a la 1:19 de la tarde. Desde el mismo momento de la tragedia, desde el mismo momento del terremoto que nos dejó prácticamente en el suelo, como dice aquí en algunos de los artículos. ¿En dónde lo cogió usted el terremoto? Yo estaba en el Colegio Nacional, apenas entrábamos los profesores, los estudiantes todavía no ingresaban. Nosotros entramos como una semana después. Institucional. Sí. Entonces entrábamos al Colegio Nacional en la Vía Montenegro. Es un colegio con ladrillo a la vista, una construcción en esa época tenía 20 años desde haber sido construido, muy bonito. Entramos algunos profesores, estábamos en la cafetería, entramos a la cafetería, directamente está el patio, aquí la cafetería, cuando el sacudón, el terremoto. Salimos, yo me acuerdo de una anécdota que nunca voy a olvidar. Yo me acuerdo de que había un padre de familia en una de esas paredes inmensas, ahí en el patio, llamando por el teléfono público, diciendo que los niños no empezaban, llamando a la familia, que los niños no empezaban, que eran los profesores. Cuando yo salí, a mí la grabadora, que eran de esas grabadoras de casete, sí. ¿Cierto? La grabadora voló, que yo andaba con la grabadora, yo hacía mi labor en la crónica y por la tarde iba a enseñar en esa época. Por la mañana estaba en el periódico, por la tarde, y volvió otra vez por la noche al periódico. Cuando yo salí corriendo, salimos con unos profesores por el terremoto, cuando yo vi que los muros se vinieron al suelo, y yo miro así, lo primero que hice fue mirar el muro donde estaba el señor y no vi al señor.
y vi el muro en el suelo. Y yo, lo primero, no pensé en mi familia, no pensé en mi familia, sino que pensé en el Señor. Y ese se mató. Yo ahí pues temblando del susto, cuando lo veo detrás, que fue muy duro, ¿cierto? Estaba detrás mío. O sea, había corrido más que yo, porque ese muro se había venido encima y yo lo había visto cuando estaba. Ese fue uno de los anécdotas. Cuando nos cogió ahí el terremoto, de ahí salimos, no habíamos sino, conmigo eran más o menos 4 o 5 profesores, y ahí salimos cada uno para la casa a mirar qué era lo que ha pasado y después para el periódico. Germán, antes de que nos centremos un poco más en el libro que usted recién publica, Noticias del Terremoto, coméntenos un poco cuál era el contexto de los medios de comunicación en el Quindío, finalizando esa década de los años 90. ¿Cómo hacía el contexto? ¿Cómo eran los medios de comunicación? ¿Cuáles eran los medios de mayor relevancia en lo impreso, en la radio? Sobre todo estaba la Crónica del Quindío, sí. ¿Cierto? Del impreso, ¿cierto? Estaba RCN, estaba Caracol, había una emisora que desapareció, no, yo creo que ahí está, que lo hacíamos con mi padre, Todelar, estaba afiliado a eso, La Voz de Armenia, entonces también era una emisora que salía a nivel nacional, ¿cierto? No había más periódicos así de relevancia, no, pronto algunos pequeños como... La Tarde del Quindío creo que estaba en esa época también. Ah, sí, La Tarde estaba. La Tarde del Quindío estaba y tenían un anexo ahí, no me acuerdo bueno, no me acuerdo cómo era que llamaba, pero no eran muchos los medios que habían. Lo que más se hacía aquí era radio, mucha radio. La radio siempre fue fundamental para esa historia, incluso cuando el Quindío se forja como departamento en el 66. Sí, la radio fue fundamental. Radio Ciudad Milagro, La Voz del Comercio, que después se convirtió en RCN, Caracol, que era Pregones del Quindío. Sí, la radio fue fundamental, la radio. Y los periódicos que le cuento. Bueno, Germán, Noticias del Terremoto. Usted hace en este libro una compilación de todos estos hechos noticiosos posteriores al terremoto del 25 de enero de 1999. ¿Por qué la necesidad de volver a contar y relatar esas historias y de ponerlas o publicarlas en un libro para que la ciudadanía vuelva a reconocer esas historias que sucedieron hace 25 años? Bueno, el libro tiene 2 caminos, le he llamado yo así, 2 caminos. Uno, el camino histórico, la historia, porque usted sabe, como periodista, que la primera fuente es la noticia diaria, ¿cierto? Lo que está sucediendo. Lo que está caliente. Lo que está caliente, lo que está sucediendo en este momentico es historia. Yo les decía a mis estudiantes que cada minuto que pasa es historia, es verdad, cada segundo que pasa es historia. Ese es el primer camino, el camino de la historia. ¿Qué fue lo que verdaderamente sucedió? ¿Por qué no sucedió? ¿Cómo vino después el rescate de todo? ¿Qué pasó después? Pero el otro camino que es muy importante es el camino de la conciencia, que la gente tome conciencia de prevención. El libro tiene ese otro camino, la prevención, de que la persona que esté leyendo las noticias que aquí publicamos, que son noticias de esa época, desde el 26 de enero de 1999 hasta mediados de abril, todas las noticias que publicó el periódico, el diario La Crónica del Quindío. Entonces ahí están cómo sucedió, qué sucedió, todo desde el mismo momento, desde que los muertos, cómo ellos iban rescatando, lo que iba llegando, las ayudas, lo que estaba sucediendo en cada barrio, lo que estaba pasando en los cambuches, lo que estaba pasando en los albergues temporales, cómo llegó el FORE, la reconstrucción, está todo eso ahí en noticia, como si usted la estuviera leyendo hoy mismo. Cuando eso, la Crónica todavía existía. En la carrera 17, sí. En la calle 17 con carrera 14. ¿Y cómo fue toda la movida en la Crónica después de tremendo remesón? Y bueno, ¿cómo vamos a narrar lo que está sucediendo? Bueno, nosotros nos fuimos a ver cómo estaba la familia, todo en el suelo, el drama por todas partes, muertos, la gente llorando, en la ciudad totalmente caída. Yo vivía por los lados de la 30 con 18. Yo me vine a lo más de ver la familia pues ya un poco tranquila, me vine
Tranquila no, desesperada, pero yo sabía que tenía que cumplir con una labor. Me vine para el periódico, me acuerdo que la asamblea departamental estaba la mitad... Se había zafado de la gobernación. Se había zafado de la gobernación y ahí había un guarda y me dijo, no puede pasar. Yo soy periodista, le mostré el carnet, yo trabajo allí en la Crónica, por favor. Me dijo, no puede pasar, dé la vuelta. Eso se puede venir en cualquier momento. Claro, nosotros no conocíamos, no sabíamos, la gente en Armenia era ignorante, yo por lo menos, yo creo que la mayoría de periodistas, de qué era una réplica. No sabíamos, no conocíamos lo que era una réplica. Entonces, yo me puse bravo con el guardia y me dijo que dé la vuelta, no me dejó pasar. Yo pasé, di la vuelta, nos encontramos allí en el periódico, allá habían todavía unas personas, unos funcionarios, había unos periodistas y estaba el gerente Carlos Alfonso Rodríguez. En la época era Carlos Alfonso Rodríguez. Entonces comenzamos a mirar qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer las noticias, qué íbamos a hacer cuando la réplica de las 5:45. ¿Esa dónde lo coge? Allá en la Crónica. Sí. Salimos a la 14 y ahí en la esquina de la 14:17, no sé qué pasó, algo mágico. Cuando empezó a temblar, todos nos cogimos de la mano. Hicimos un círculo. Éramos más o menos unos 4 o 5 periodistas, 2 funcionarios, el doctor Carlos Alfonso. Nos cogimos de la mano y como en el subconsciente cada uno pensaba, si nos morimos, que nos muramos todos. ¿Cierto? De ahí el doctor nos dijo, muchachos, vayan para sus casas, más tarde hablamos. Ah, mire qué pasó, porque esa fue la que más daño hizo, porque tumbó lo que había. Ahí me di cuenta que se había caído la asamblea departamental de un totazo, ¿cierto? El tipo me estaba advirtiendo, ojo, que le puede matar esa... Y preciso. Y preciso, eso cayó. Y ahí nos fuimos, pero después comenzamos ahí a trabajar, a mirar lo que iba a poner el otro día, y bueno, a mirar, a atender la tragedia como se venía. Bueno, cuando hacemos un recorrido por Noticias del Terremoto, este libro que recién publica nuestro invitado Germán Rojas Arias, está la presentación, el prólogo, el contenido también nos muestra el Quindío en el territorio nacional, haciendo una contextualización del departamento del Quindío, y en la página 19 un tema que nosotros hemos querido darle mucha importancia y que tenemos pendiente también en un próximo episodio, hablar en términos geológicos de esas características que tiene el departamento del Quindío, y encontramos aquí un capítulo muy especial que dice Geología del terremoto. ¿Por qué o cuál es la importancia de hablar también de nuestra geología para entender, bueno, qué fue lo que sucedió hace 25 años y cómo comprender esas características de la Tierra? Bueno, yo pienso de que el terremoto despertó un despertar de la geología en esta parte del país. Y de la geología, no solo en esta parte del país, en Bogotá y en Estados Unidos, porque ahí también hay un artículo sobre lo que pasó en el eje cafetero. O sea, se sabía que estábamos en la zona más peligrosa, una de las zonas donde más tiembla, una de las zonas de más alto riesgo sísmico de Colombia, pero no había un estudio profundo, y lo que hizo fue profundizar en cómo estaba compuesto esto, cómo era la cuestión de las placas, cuáles eran las fallas que habían, ¿cierto? Las fallas tectónicas, y comenzó a hacerse un estudio. Incluso si usted analiza o si lee el libro, casi que ahí nace el Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío. A partir de ahí el doctor Monsalve ese año había pensado en eso, en fundar el observatorio, y comienzan a fundarse las estaciones. Y de ahí también sale la llamada microsismicidad, microzonificación, ¿cierto? O sea, para saber dónde se construye, dónde van a construir, dónde se puede construir, dónde no se puede construir. Y eso que usted nos dice, Germán, muy importante, porque hace días estuvimos participando en un cabildo abierto que se realizó en el Consejo Municipal de acá de la ciudad de Armenia, hablando específicamente sobre el plan de ordenamiento territorial, que para este año ya tendría que realizarse una actualización, entendiendo que el actual POT es del 2009 y la ciudad ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Entonces, por eso lo importante también de tener este tema presente. Claro, esa microzonificación se hizo, dónde se puede construir, dónde no, porque mucha gente dice, venga, ¿por qué dejaron construir acá
si decían que aquí no se podía construir, ¿cierto? Este edificio se cayó y decía, pero ya se hizo el estudio, ¿dónde sí se puede construir? Ojo, que la otra vez no se tenían en cuenta las normas sismo resistentes. Ya para esta época es otra cosa que ganamos. Sí. Las normas sismo resistentes tuvieron ya relevancia, ¿sí? Bueno, y en este capítulo que habla de la geología del terremoto, hay un párrafo que habla sobre la zona de alto riesgo sísmico. De acuerdo con Gonzalo Duque Escobar, el eje cafetero está ubicado en el centro occidente de Colombia, sobre una provincia sismotectónica donde los terremotos de 1938, de 1961 y 62, 1979, 1995, que hubo 2 en el 79 y 2 en el 95, pone en evidencia una fuente sísmica generadora de eventos fuertes dobles cada 2 o 3 décadas, generadores de sismos de magnitud cercana a los 7 grados provenientes de la zona de subducción, pero también además de lo que ocurre en el Magdalena Centro en 1805, y en Huila, 1967, las fallas del sistema Cauca-Romeral son otra fuente que merece mayor consideración, dadas las devastadoras consecuencias de sismos superficiales y de magnitud 6, pero de mayor intensidad, como los de Popayán en el 83 y los del Quindío en el 99. Unos datos muy importantes para tener en cuenta en noticias del terremoto, Germán, porque como lo decía ahora, siempre es bueno saber la tierra que nosotros habitamos, claro, conocerla, todas sus características. Y de eso es lo que se trata. Por eso el libro tiene varios anexos, entre ellos pues la ubicación del Quindío, donde está ubicado, geográficamente y geológicamente dónde está, qué es lo que nos puede esperar. Tiene también lo del eje cafetero, el libro también contiene el paisaje cultural cafetero. Es un libro totalmente histórico sobre eso, sobre el Quindío, ¿cierto? La parte geológica, a propósito de lo que acaba de decir, me hizo acordar de algo, de una anécdota, y es el siguiente, es que yo creo que el doctor López Reina, geólogo, a él lo entrevistamos en 1988, ahí está la entrevista. Lo entrevistó el periodista Jorge Eliezer Castaño. Yo mismo corregí la noticia, yo era cuando era el que corregía la noticia en el periódico. Y él decía que iba a temblar antes del año 2000. Pero lo que nosotros decíamos era que no estábamos preparados si de pronto iba a suceder eso. En la noticia decíamos eso. No decíamos que era un hecho que iba a temblar, porque nadie sabe cuándo va a temblar, eso lo tenían ellos muy claro. Pero ¿cierto? Según esas referencias cíclicas. Pero según lo que usted acabó de leer, de esas referencias del terremoto, de que tembló en el 35, en el 75, yo creo que se hizo un seguimiento a eso, y de pronto él se atrevió a decir que podía temblar antes del año 2000, ¿cierto? Hombre, cuando publicamos eso, ese día no dejó de timbrar el teléfono de la Crónica, diciéndonos que nosotros éramos unas personas que estábamos generando pánico, pero que además cuánto nos estaban pagando que por cada casa que se vendiera, que nos vendía, que la gente se fuera y vendiera cada casa, que cuál era la comisión nuestra. Desafortunadamente pues se vino el terremoto, después entrevistamos al doctor López Reina, aquí en el último, aquí resaltamos esa parte, ¿cierto?, de él. Alfonso López Reina, y lo volvimos a preguntar, y ahí fue cuando nos dijo, pregúntele a Dios porque pregúntele a Dios porque Él es el único que sabe cuándo va a temblar. En una reciente entrevista que hice en el Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío, también uno de los geólogos me decía que, me dijo, hermano, eso no lo sabe absolutamente nadie. Eso simplemente tenemos que hablar con la prevención, pero eso no lo sabe absolutamente nadie. Germán, hay un capítulo que se dice, aún nos ahogamos en llanto. Ajá. Bueno, aún nos ahogamos en llanto porque convocaron, me parece que fue la Sociedad de Mejoras Públicas, la Defensa Civil, convocó como unos días después del terremoto, convocó a un foro para cómo habíamos vivido los periodistas el terremoto, ¿cierto?
qué había pasado con el terremoto. Entonces nosotros contamos cómo fue la historia, ¿cierto? Por ejemplo, entonces yo ahí cuento cómo nosotros acá recogíamos todas el periódico quedó en el suelo, la sede del periódico. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Quedamos unos pocos periodistas, 3, J. Domínguez, Jorge Eliezer Castaño y mi persona, la diagramadora Luz Miriam Soto y Orozco, y 2 o 3 fotógrafos, 4 fotógrafos, perdón. ¿Por qué 4 fotógrafos? 2 de planta y vinieron, no sé cómo aparecieron, un fotógrafo de Miami, un reportero gráfico de Miami y un reportero gráfico de Brasil, una muchacha. La niña sí nos dijo, yo me vine porque yo quiero sentir una réplica. ¿Cómo es eso? Porque por ahí en Brasil nunca tiembla. Esa es otra anécdota, ¿cierto? Sí. Entonces, empezamos a trabajar, recogíamos acá las noticias, veníamos por la mañana, recogíamos todo lo que había que recoger. El doctor Carlos Alfonso Rodríguez puso a la sede una carpa en el Parque Sucre, donde llegaba toda la información, donde decíamos dónde estaban repartiendo las ayudas, todo lo que era concerniente, donde se repartía el periódico. Nosotros veníamos, recogíamos, íbamos a los barrios, recogíamos la noticia y nos veníamos. Nos tocó muchas veces, por ejemplo, a mí me tocó la muerte de Carlos Jaramillo, un profesor de la Universidad del Quindío, muy joven, profesor también del sector oficial, que murió en el barrio La Isabela con su pequeño hijo abrazado, estaba haciendo la siesta, ¿cierto? Entonces era muy duro venir, mirar esas imágenes, tenerlas que recoger, ir a Pereira, porque en Pereira nos prestaban la sede del diario El Otún. Nosotros recogíamos las noticias y a las 11 o 12 del día salíamos para Pereira, en el carro de la crónica. Salíamos para Pereira a sentarnos en un segundo piso a escribir. Entonces escribíamos todas esas noticias que nos pasaban, todo lo malo, por ejemplo lo de Carlos Jaramillo, verlo ahí tirado, que yo dije que era la segunda muerte de él, porque la primera de pronto en alguna oportunidad la cuento. Y entonces escribíamos y casi con el llanto bajábamos, nos fumábamos un cigarrillo, nos tomábamos un tinto, llorábamos un rato para volver a coger otra vez el computador a seguir escribiendo, porque necesitábamos escribir para el otro día. En una de esas también, 2 cosas pasaron ahí. Una de esas, me dijo J. Domínguez, hermano, hay una noticia en Reuters de que los cadáveres los están empacando en los carros donde se reparte la carne, para que no se dañen. O sea, hasta la agencia Reuters llegó acá al eje cafetero. Claro, y yo vi la nota y dije yo le dije a J, hermano, yo no soy capaz de llegar a la noticia. Donde yo haga esa noticia, la gente no vuelve a comer carne en Armenia. Yo, no, eso es una noticia. Y era una noticia, porque se estaba dando. Así mucho después hubieran dicho en la Universidad del Quindío que nosotros éramos amarillistas, ¿cierto? Pero era una nota que se estaba dando y que ya estaba a nivel internacional y había que darla. El 9 de febrero de 1999, o sea, ¿cuántos días más de la tragedia? La tragedia había sido el 25, más o menos 15 días después de la tragedia, 14 días. Se cumplía el día del periodista. Y claro, nosotros allá trabajando allá, veníamos acá a la 1 o 2 de la mañana, llegamos con el periódico, veíamos la ciudad tirada, la ciudad en ruinas, ahí lo contamos, veíamos que en cada barrio estaban vigilando con machete y con lo que pudieran, con palas, habían retenes de los vecinos porque los estaban saqueando, les estaban robando todo, y llegábamos en el carro y nos dejaban pasar y ahí se nos iba la gente encima a pedirnos, a decirnos por favor digan esto, digan que no nos han traído alimentos, digan que por favor que necesitamos agua, que aquí hay mucho enfermo. Todo eso pues nos ocurrió en ese tramo de 2 o 3 meses que estuvimos haciendo noticias en esas circunstancias. Ese 9 de febrero nos invitaron los del periódico El Otún, el diario El Otún, nos invitaron a celebrar el Día del Periodista. Resulta de que nos llevan a un lujoso hotel de allá, a un lujoso restaurante, y como siempre, la comida, la celebración,
Cuando menos pensamos salieron las mujeres periodistas con diarramo de rosas para los 3 periodistas que estábamos, que era J. Domínguez, Jorge Eliezer Castaño y mi persona, y nos entregaban un ramo de rosas, ¿cierto? Diciéndonos en el discurso que dijeron, la vida continúa. O sea, todo no para acá, la vida continúa, hay que echar para adelante. Yo digo ahí que es la primera vez en mis 116 años que tengo de edad que siento cuál es el significado de recibir rosas rojas. Eso fue pues un significado tremendo. No estamos acostumbrados, no somos una sociedad que acostumbre a regalar rosas a los hombres, ¿no? Los hombres. Esa fue la primera vez y le cuento que fue muy conmovedor por el momento en que estábamos viviendo en ese instante, ¿no? Oiga, Germán, aquí revisando las noticias del terremoto, porque es fiel el contenido que encontramos acá al título del libro, Noticias del terremoto, de enero, de marzo, de abril del 99, que son esos meses en los cuales se hace la recopilación de las noticias, cómo se va narrando una ciudad armenia, unos municipios del Quindío, en donde habla poco a poco entonces de cómo volver a retomar la vida, ¿cierto? De cómo narrar las historias, por ejemplo, el barrio La Brasilia, ajá, que en este dato dice del jueves 1 de abril de 1999, bloques de los Guaduales desaparecen, de La Brasilia no queda nada. La mayoría de las familias abandonaron el sector. Según el DANE, en el populoso barrio murieron 325 personas como consecuencia del terremoto. En ese recorrido periodístico que empezó a hacer usted y su grupo de compañeros periodistas, ¿cómo era llegar a los barrios, a los municipios y ver cómo todo había cambiado de un momento para otro y tener que escribir eso para los medios? Eso era una tragedia horrible. Porque yo me acuerdo, y le comento, yo cuando el terremoto tenía 10 años y medio, estaba pues muy niño, pero tengo vivos los recuerdos aún, y ver esa ciudad posterior, esos meses posteriores, ya con los lotes, las retroexcavadoras tumbando los edificios que habían quedado pues en muy mal estado, y cómo poco a poco esos lotes se van llenando de cambuches, y estuvimos muchos años con cambuches, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue ver desde la perspectiva periodística esa ciudad de estar destruida a empezar un proceso de reconstrucción poco a poco? La gente estaba concentrada en eso. La gente, después del terremoto, por eso dice que nos levantamos con mucha fuerza, ¿cierto? Pues la gente estaba concentrada en eso, concentrada en cómo reconstruir. Uno llegaba a esos barrios, veía todo en el suelo, el drama era horrible, el drama pues de los niños, sobre todo, de los ancianos. Mire que muchos ancianos terminaron en lo que llamaban los talleres departamentales, abandonados, porque no tuvieron quien, escogieron por ejemplo a las familias para darles el auxilio de vivienda, y muchos de los ancianos quedaron solos. Y quedaron en el asilo fundaron un asilo prácticamente en talleres departamentales donde muchos quedaron. Pero toda esa, volver otra vez a levantarse a nosotros parecía imposible, y además había un miedo muy horrible. Los primeros días hubo un miedo muy horrible. El primer día del terremoto, sobre todo, comenzó a manejarse en la ciudad de que la ciudad se iba a hundir del todo, que según geólogos japoneses que han llegado ya, que habían visto que la ciudad se la iba a tragar, se iba a ir. Esa noche la gente, con toda la tragedia... ¿Eso fue verdad o era un rumor en medio del despelote y el caos? Era un rumor, sí, porque había mucha ignorancia, la gente se aprovecha de la ignorancia. Hay dos cosas que le quiero contar sobre esto. La ignorancia de la gente, incluso mi padre esa noche, a nosotros en la casa que vivíamos en Jesús María Ocampo, barrio al sur de Armenia, después de las 50, una casa grande. Este barrio, a nosotros no nos pasó nada, la casa quedó totalmente entera. Nuestra familia no le pasó absolutamente nada. Mi padre esa noche durmió en un G. Willis que tenía, lo cuadró ahí al frente, y durmió pensando de que de pronto podía colapsar la casa, ¿cierto? Y todos con el temor de que fuera a colapsar. Nosotros, que eso es otra cosa que se me olvidó contarte, la gente comenzó a manejar de que todo se iba a hundir, que se iba a ir, y que
epicentro del terremoto era más grande que el cráter de un volcán, y la gente comenzó, usted ve, esto se va a acabar, esto es que va a ser peor, eso me obligó a mí. Primero nosotros lo que hicimos con la familia fue, entre comillas, empacarla y mandarla, enviarla para Cali. Toda la familia la mandamos en un camioncito, un furgón, sí. Nos subimos atrás y todos se fueron para Cali, allá a un apartamento de una hermana, para poder trabajar los 3 periodistas tranquilos, Miguel Ángel, Aldemar Rojas y mi persona, ¿cierto? Nosotros, entonces, cuando empezaron a decir que esto era más grande, que había un hueco más grande que un volcán que había dejado el epicentro del terremoto, yo me fui con un fotógrafo y dije, no, vamos hasta allá. ¿Para Córdoba? Para Córdoba. Yo creo, me atrevo a decirlo, que fui el primero y casi que único periodista que llegué hasta allá. Yo llegué cuando eso era zona prohibida, zona roja, que llaman zona guerrillera, ¿cierto? Llegué yo allá al puesto de policía. Ahora que usted nombra eso de zona roja, por aquella época recién estaba empezando el proceso de paz, sí, en el Caguán entre el gobierno de Pastrana y las FARC. Y las FARC. Entonces llegué yo allí y los policías me dijeron, no, usted no puede pasar. Nosotros hasta calle traemos el carro, hermano, no podemos más, estaba lloviendo, me acuerdo muy bien. Al policía al fin de cabo dijo, caminen pues, vámonos. Yo vi que los policías, 2, se pusieron unas botas largas y nosotros nos fuimos. Qué empantanada que nos pegamos ahí para allá. Cuando llegamos a la zona donde había sido el epicentro, una vereda, porque decían que la casa que estaba allí se había corrido 100 metros. Estaba la gente allá comiéndose, almorzando, sí, muy asustados, con todo en el suelo, todo eso. Les preguntamos, se rieron, y ¿quién dijo que se había corrido? La casa está en el mismo lugar. Y el hueco, ¿dónde está? Es que el cráter que hizo el terremoto, ya lo taparon los campesinos. Sí. ¿A los cuántos días? Eso fue más o menos como al mes. Sí, porque yo sí recuerdo haber visto fotografías del hueco que dejó. Claro, eso fue en la carretera, ¿cierto? Sí. En la carretera, y ellos lo taparon, los mismos campesinos se demoraron, pero lo taparon. Lo que se veía era en la montaña las fisuras ahí se veían, y habían unos árboles que me pareció para mí fue un drama ver eso, ver árboles de café chupados hacia adentro, hacia la tierra, hacia adentro, y se veía como el vacío, ¿cierto? Eso era impresionante ver esos árboles. Eso fue lo único que vimos en el terremoto. Cuando llegamos, allá aparece la noticia, el epicentro no es como lo pintan. Esa fue la noticia que vimos para tratar de tranquilizar a la gente, porque lo que necesitábamos era eso, tranquilizar a la gente. Que no se generara más pánico. Más la otra cosita que le dije que le iba a contar es que aquí creímos que la gente que vino a saquear, a hacer saqueos, venía de otra parte. Sí, vino mucha gente de otra parte. Vino gente del Valle, vino gente del mismo Bogotá. Vinieron a saquear, sí, pero ojo, que esa gente estaba ahí. Esa gente estaba en los barrios marginales de Armenia. Esa gente era la gente desempleada. Esa gente fue la gente que quedó, muchos de ellos que se vinieron del campo porque se acabó la bonanza cafetera, porque el café ya no era tan rentable para esa época. Esa gente se vino acá a buscar otra forma de vida, a mejorar sus condiciones de vida, y se les tuvieron que ocupar lo que fue la periferia y convertirse casi que en delincuentes o en prostitutas. Comenzó a verse el hambre. Esa gente fue la que también salió a saquear. Esa era una verdad que la gente, que no podemos desmentir. Era el desempleo que aquí estaba, que siempre se ha campeado aquí en Armenia. Y ahora ni hablar, ¿no? Y ahora ni hablar. Germán, especial la crónica, marzo 15 de 1999, el milagro de la reconstrucción. Armenia se levanta de las ruinas. Poco a poco Armenia, la ciudad milagro de Colombia, comienza a levantarse de sus ruinas después del pavoroso terremoto que se registró el pasado 25 de enero a la 1:19 de la tarde. ¿Cómo vivió usted ese proceso de la reconstrucción? ¿Qué recuerda del FOREC, de cómo la iniciativa también de las comunidades en los barrios de Armenia y los municipios del Quindío? Bueno, el FOREC, ahí primero que todo yo creo que hay que dar un reconocimiento al doctor Javier Ramírez Mejía, ¿cierto?
porque él fue el que gestionó. Es que al Quindío se le olvidó eso de Javier Ramírez. Él que fue el que gestionó el 1.600.000.000.000 de pesos para la reconstrucción del Quindío del Eje Y Cafetero. realmente esa suma exorbitante realmente sí se vio invertida Pues, aquí en la región. pues los damnificados eran muchos. Hubo los sobrevivientes, porque Porque se nos olvida la palabra sí, sobreviviente. porque Germán, no vamos a negar que mucho se ha hablado también, y no muy bueno, del papel del Forec aquí en el eje Sí. cafetero. Y vemos también 25 años después cómo vemos una ciudad mal planificada después del terremoto y lo evidenciamos al día de hoy. Entonces, realmente, ¿qué podemos decir de cómo fue ese proceso de la ciudad? Si realmente hubo un proceso óptimo, adecuado, entendiendo esas características de las que hablábamos anteriormente, o si realmente faltó también planificación, Yo creo que una faltó planificación eso. exacta. Yo creo que pronto acá en el faltó eso, territorio. planificación. Pero, o sea, la tragedia era muy, digámoslo así, muy tremenda, Claro, ¿cierto? eso sí no se puede La negar. tragedia no se puede negar, y lo que comenzó a vivirse en los albergues temporales y en los cambuches. Acuerde que los albergues temporales fue lo que implementó el FOREC, fue lo que implementaron para tener la gente Sí. ahí, a los que se le iba contabilizando las casas que se destruyeron, que fueron más de 32.000, ¿cierto? Familias que quedaron sin vivienda. Entonces, comenzaron a mirar cómo los iban a subsidiar, dónde los iban a ubicar, ¿sí? Y comenzaron a ubicar, incluso mucha gente de acá la ubicaron en la Tebaida, por decir algo, ¿sí? Dicen que por allá el Cantarito fue uno de los barrios donde ubicó gente del barrio Santa Fe, ¿cierto? Ubicaron gente, comenzaron a ubicarla, pero había gente en los cambuches que no estaba contabilizada, que el cambuche ya no era una cosa legal, fue que la gente que se cogió un pedazo de tierra y se ubicó ahí. Y hubo mucha gente que en realidad vino de otra parte a aprovechar el despelote. Sí faltó planificación, pues la ciudad comenzó a levantarse lentamente y la ciudad comenzaron a otorgar, a hacer los barrios y a dárselo a la gente. Se habla mucho, si usted es verdad, se habla mucho de que vinieron a ganar plata y que mucha de la plata se perdió, ¿cierto? Eso, Y podríamos decir que muchas de las constructoras que se mantienen ahora en esta región hicieron su festín, aprovecharon la tragedia para realmente generar lo que ahora son. Ese ¿cierto? tema y está... que, Germán, acá, y siempre lo insistimos, en el 25, desafortunadamente han construido encima de quebradas, encima de fallas geológicas de las varias que pasan por debajo de la ciudad de Armenia. Entonces es también tener en cuenta de que hemos sido irresponsables a la hora de hacer esa planificación de nuestra ciudad. La palabra irresponsables... Irresponsables, ese calificativo hay que hacerlo es a los alcaldes de las últimas décadas. Sí. Por ejemplo, usted sabe que el barrio Sinaí, ahí pasa una quebrada, ahí debió de haberse hecho un puente. Usted ve por la tarde, cuando va llegando al Sinaí, a bomberos del Sinaí, usted siente el olor, ¿cierto? A podredumbre. La gente que está no lo siente, pero la gente que baja del norte comienza a sentir, porque era que ahí había una quebrada, ahí debió haberse hecho un puente entre Nueva Armenia y el Sinaí. Lo mismo pasa en Arboleda, con bomberos, esa conexión que hay ahí debió haber existido un puente. O sea, la responsabilidad no fue solamente con la vaina del FOREC, ha sido de quienes, de los que han planificado esta ciudad. Esta ciudad está en un caos hoy en día, lamentablemente, un caos horrible, que no hemos dimensionado. Esta ciudad está que es una bomba de tiempo. Así la gente de pronto vuelve y me diga amarillista, pues la ciudad es una bomba de tiempo. Por donde usted lo mire, es una ciudad desorganizada. Sí. En el centro de Armenia hay una desorganización horrible. En todas partes la gente parquea donde sea. Esta ciudad está totalmente organizada porque ha sido dejada al garete. Por lo que yo le decía antes de la entrevista, porque los alcaldes, las administraciones municipal y departamental simplemente se han dedicado a mirar a ver cómo hacen con su burocracia para una nueva elección, y esto se ha convertido prácticamente en una monarquía. En una monarquía, Germán. Otro de los capítulos de este libro, no estábamos preparados. Ajá. ¿Realmente estaremos preparados a hoy para atender
una tragedia de la magnitud de la que vivimos hace 25 años o la vida no lo quiera, mucho peor de lo que vivimos? Yo creo que todavía no estamos preparados. Es más, mire lo que se ha dicho del volcán Machín, y aquí no se ha hecho nada. En el Tolima por lo menos ya tienen estaciones y están monitoreando qué es lo que está pasando con el volcán Machín. Porque, Germán, cuando hacemos esa revisión de los planes de gestión del riesgo, de cómo están las instituciones, alcaldías, gobernaciones del eje cafetero, incluso desde el ámbito nacional, ahí sí podemos decir que, en primer lugar, no sabemos dónde estamos parados. Por eso la importancia de conocer, por ejemplo, la geografía, la geología, la hidrología, ¿cierto? Sí, que hacen parte de las características de nuestra tierra, pero al mismo tiempo el tema de gestión de riesgo muy suave, muy débil, y no sabemos ni siquiera cómo son los planes a la hora de atender un riesgo en cuanto a lo sísmico y en cuanto a lo volcánico, porque estamos rodeados de volcanes y teníamos alto riesgo sísmico. No estamos preparados. Todas estas oficinas de riesgo, todas estas entidades de riesgo, de pronto tratan de hacer algo, pero se va quedando en la letra, porque en la práctica no pasa nada. Usted va, por ejemplo, a los colegios, por eso el libro, yo digo, recomendaba este libro para ver si de pronto se podría hacer con el libro, podríamos hacer unas actividades pedagógicas, lúdicas, tratando de leer la noticia, cómo fue, para que se nos demos cuenta qué era lo que estaba pasando, pero para crear conciencia de lo que es verdaderamente un sismo. El muchacho no tiene conciencia porque no se lo han creado, no le han dicho qué es. Y porque ¿cierto? Ya hay varias generaciones que no les tocó, o que bueno, no vivieron el terremoto y desconocen mucho lo que pasó. Entonces falta mucho. Esos planes para EPGER, le cuento que me parece que no han funcionado, no está funcionando en los colegios como debe ser, que son los programas de ambientalistas, de medio ambiente, para tratar de prevenir a la gente sobre una tragedia. Eso no está sucediendo. Bueno, Germán, ya vamos llegando al final de este episodio del 25. Muchas gracias por compartirnos todas estas anécdotas, todas estas historias. Y bueno, una última pregunta para ya ir terminando. La importancia del periodismo y de la comunicación para narrar estas historias que son tan propias. Sí, claro, el periodista, vuelvo y le digo lo que le dije en un principio, la noticia diaria se convierte en una historia. Todo es una historia. Aquí lo que hay es eso, ¿cierto? La cuestión es sentarse uno a recopilar, a hacer, a mirar qué es lo que se hace diario. Si usted ve lo que escribe diario, usted puede irlo convirtiendo en narraciones, en libros, como lo han hecho muchos escritores, muchos periodistas. Yo creo que este libro lo tiene que leer la gente, lo deben de leer, porque es un libro que recoge la peor tragedia que nos ha pasado acá en el departamento del Quindío. Y bueno, que esto nos lleve a reconocer nuestra historia para no cometer los errores del pasado. Bueno, Germán, muchas gracias por aceptar la invitación del 25. Gracias por compartirnos estas anécdotas de noticias del terremoto. Y bueno, para que la gente sepa dónde podemos conseguir el libro. Bueno, el libro se puede conseguir en la carrera 17, calle 10 Norte, esquina, en la sede de El Quindiano, o en elquindiano.com, ¿cierto? Ahí en elquindiano.com ahí pueden conseguir el libro. También en el 315-2930-289, 315-2930-289, ahí estamos ya. El libro es muy barato. Este libro, con todo lo que contiene, con todo lo histórico, no vale 50,000 pesitos. Muchas gracias a Germán Rojas Arias, nuestro invitado en este capítulo del 25, periodista y docente de la ciudad de Armenia. Gracias por compartirnos sus anécdotas aquí en el 25. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal, de Luria Comunicaciones. Gracias a nuestro amigo y compañero Danilo Bocanegra. Lo pueden encontrar como Bocanegra Videógrafo. Recuerden también que esto es gracias a nuestros amigos que se han sumado a
a El 25, a Juan Pablo Orozco, a Diego Zambrano, a Felipe Vargas y a nuestro amigo también Arlex Parra. Y recuerden también que pueden encontrar nuestros episodios del 25 en nuestra plataforma de Spotify, en YouTube. Denle me gusta también a nuestra página de Facebook, sigan nuestra cuenta en Instagram. Y bueno, si quieren compartir sus historias, sus anécdotas de la reconstrucción del 25 de enero de 1999, todo lo que nos dejó esta experiencia del terremoto, lo pueden compartir con nosotros aquí en nuestro correo. Esto ha sido todo por esta entrega aquí en el 25.